De Listo. nuevo, buenas noches a todas y todos. Hola. Bienvenidos. Estamos otra vez aquí, una reunión más. Bueno, haciendo un recuento de lo que vimos la sesión pasada, estuvimos conociendo un poco la interfase, aprendimos a editar un poco las imágenes, claro que de una forma eh, como es bastante fuerte porque estábamos cortando las imágenes y estábamos aprendiendo a sacar parte de las imágenes. Eh, Hoy vamos a ver una parte también de la edición de las mismas imágenes, pero esta vez las vamos a tratar con un poco más de cariño. Esta vez no las vamos a mutilar ni las vamos a cortar para pegarlas de un lado al otro. Hoy vamos a ver máscaras de corte y máscaras de capas que nos van a servir, Manuela, ¿quieres aprender esto? nos van a servir mucho, perdón. Que estoy invitando yo a Manuela que quiera que venga a aprender esto, que me parece súper interesante lo que estás hablando, Oscar. Ok, perfecto. Entonces, eh, bueno, empecemos. Vamos a compartir primero la pantalla. Listo. Vamos a entrar a la interfase. Creamos una nueva mesa de trabajo. Eh, Como la mayoría de mi trabajo se relaciona mucho con redes sociales, internet, entonces vamos a utilizar una medida de 800 por 800, que es un cuadradito y es una medida muy versátil, sirve para cualquier tipo de red social, va a encajar muy bien. Eso que necesiten hacer usos y comunicaciones por los corporativos. Dieli, porfa, apaga tu micrófono que no te lo puedo apagar desde acá. Qué pena, Oscar, sigue. Ok. Bueno, ese nevado tan imponente. Ah, perdón. Recuerden, negro para suprimir y el blanco para volver a pintar. ¿Listo? Ah, el blanco. Está aquí. Perfecto. Ordenado negro. Un poco más. Exacto. Bueno, como verán, yo ahí lo que hice fue borrar o sobreponer la imagen a la cuerda. ¿Cómo recuperamos la cuerda? Como les digo, cambiamos color, cambiamos el grosor del pincel y vamos retomando. Y vamos retomando la cuerda. Listo. Ups, perdón. Recuerden, negro para borrar, blanco para volver a dibujar. Ah, esta no hace parte de aquí, solamente es este pedazo y este pedazo de aquí. Entonces, bueno, hay que irlo haciendo con más detalle, irse bordeando, borrando, volviendo a dibujar, borrando, volviendo a dibujar hasta poder conseguir que quede lo más fusionado posible. Si se dan cuenta, nuestra imagen parece parte de una sola imagen, parece que el tipo estuviera escalando. ¿Alguna inquietud?
¿Todo está claro hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna pregunta? A mí me parece muy chévere lo que estás haciendo y no, pues ahorita que hagamos otro ejercicio muy parecido a este. Perfecto, listo. Entonces, eh, vamos de nuevo. A ver, ¿con qué otra imagen podemos tomar? Ah, podemos hacer por lo menos un ejercicio con las imágenes que tenemos de nuestros emprendimientos. Digamos que queremos unir las imágenes dentro de una misma composición. Utilicemos esta misma medida, tomamos estas capas y eliminémoslas. ¿Sí? Y vamos a traer nuestras imágenes. ¿Sí? Esta es la primera parte. Y esta otra. Listo. Entonces, creémoslas, exacto. Tenemos un fondo. Cuando ya estaba haciendo chancuco, yo ya había traído un poco de material por aquí. Creamos un fondo con una capa aquí. Pongámosle ahora un circulito. Entonces de eso cambiamos el color, un poco más clarito. Círculo. Bueno, esta es mi versión de un fondo. Como se dieron cuenta, lo único que utilicé fue figuras geométricas. Ustedes pueden hacerlo con diferentes colores, en líneas, en rayas. Entonces, ahora veamos esto, veamos esto. Al fondo le estoy aplicando el candado para que no se me mueva, para que no pueda intervenirlo, es decir, él queda asegurado y queda tal cual como está dentro de las capas, porque aquí lo que vamos a hacer es trabajar sobre estas capas. En estos momentos, a ver, las capas están en una modalidad que se llama objeto inteligente, ¿sí? Si yo quisiera editar esta imagen, le doy doble clic y él me la abriría aparte. Sí, eso lo habíamos visto en la sesión anterior. Ups, perdón, perdí aquí. Sí, entonces para pues no tener que ir hasta otra mesa de trabajo para editarla, le doy clic derecho sobre ella y rasterizar la capa, le da a la capa, la vuelve una imagen dentro de la composición y ya no, si necesito hacerle algún tipo de edición como cambiarle colores, hacerle cortes, no tengo que ir hasta otra parte, sino que lo vamos a hacer directamente aquí. Vamos a hacer lo mismo con las otras capas que estaban en el mismo modo de objeto inteligente. Ya quedan listos dentro de nosotros. Entonces, como veníamos, por lo menos vamos a cortar esta capa. Ah, perdón. Tenemos primero esto. Ah, listo. Vamos a cortar esta capa. Vamos a cortar de el borde. Sí. Saquemos aquí. Correcto. Aquí.
vamos a sumar a la selección esta parte de aquí. Sale. Listo. Para los efectos pedagógicos, este corte nos va a servir. Para los efectos pedagógicos, este corte nos va a servir, pero pues la verdad yo soy más, como más adepto a hacer el corte más delicado con la pluma. Ahorita les muestro cómo podríamos hacerlo con otra imagen. Listo, bueno. Hacemos aquí, ya tenemos seleccionado este pedacito que está aquí, listo, le damos máscara de corte. Miren, aquí ocurrió lo contrario que habíamos hecho la vez pasada. Miren que esta vez nos conservó fue el marco, más no la imagen que necesitábamos. Entonces, no, pues sencillo, vamos, invertimos la capa y ya nos queda nuestra capita. Como ven, aquí se ven algunos detallitos, estas líneas podemos, perdón, estas líneas podemos borrarlas con el pincel. Recuerden, el negro para borrar. Listo. Todos estos detallitos que veamos los podemos borrar para hacer más prolija nuestro corte. Listo. Aquí tenemos otra línea. La borramos. Vamos más grande el pincel. Perfecto. Listo. Miren que nos quedó nuestro corte dentro del fondo. Vamos un poco. Vamos. Vamos a pulirlo un poquito. Aquí está. Listo. Aquí vamos a darle más dureza para borrar más rápido. Correcto. Listo. Acá nuestra imagen. Ahora vamos a cortar la otra. Lo que hacemos es escalarla, colocarla un tamaño más grande. Esta vamos a cortarla con la herramienta del pincel, de la pluma que les decía hace un rato. Perdón, apliquémosla. La pluma. En la barra de herramientas de la mano izquierda podemos encontrarla, es la que tiene una cabecita como de pluma fuente, o en su defecto, si estamos en cualquier otra herramienta, con la tecla P de papá, llamamos a la pluma inmediatamente. Este es mucho más fácil. Esta nos crea los trazos directamente. Entonces, los cortes vienen siendo más rectos, más prolijos. Cuando se necesitan cortes detallados, por ejemplo, vamos a hacerles un ejemplo aquí con la S. Cuando se necesitan cortes más detallados, con la pluma podemos ir haciendo los contornos curvos para conservar la forma de la figura y continuar con nuestro corte. Y aquí cerramos la selección. La pluma lo que nos hace es marcarnos un trazo, ¿sí? Si nosotros le damos a con la herramienta de la pluma, a este trazo clic izquierdo, él nos abre una ventana de comandos y dice hacer selección. Recuerden que cuando utilizábamos el pincel para hacer precisamente como se llama la selección rápida, él inmediatamente nos punteaba todo. A nosotros utilizar esta función hace lo mismo que hacía ese pincel. Mire que nos puntea toda la imagen o todo el trazo que marcamos. Aquí tan sencillo como dar control X o en su defecto edición cortar, que no queremos, digamos, intervenir la imagen. Entonces la copiamos, creamos una capa nueva y la pegamos. Y inmediatamente nos va a pegar en una capa superior. Mire que generó una capa número 2. Nos va a pegar la parte que cortamos.
Entonces aquí ya la podemos mirar un poco, escalémosla un poco más. Como esta capa está debajo de nuestra capa que cortamos en una primera instancia, que es la del desayuno, entonces, si se dan cuenta, yo la puedo poner detrás de la otra capa. Aquí, perfecto. Aplicamos. Y bueno, conservémosla, pasemos a la parte de abajo y cortemos la tercera imagen. Esa tercera imagen, apaguemos las dos superiores para que nos deje trabajar. En esta imagen vamos a cortarla de la forma tradicional, es decir, a esta vamos a hacerle una máscara de corte. Entonces, lo que vamos a hacer es primero generar una capa, generar una figura. Vamos, perdón. Nuevo, vamos aquí pequeño. Ajá. Vamos a poner aquí. Entonces recuerden, pasamos la capa que queremos modificar a la parte superior, hundimos la tecla Alt y buscamos la línea en medio de las dos capas para que él me las fusione. ¿Sí? Entonces, escogemos las dos capas, pasémoslas arriba para que quede sobre las otras dos capas. Perfecto, ahora vamos a mover esta un poco a la derecha para que nos encuadre más el regalo. Recuerden, cuando tenemos una máscara de corte, que es la que se hace con las dos capas, estas dos que tenemos seleccionadas en estos momentos, cuando yo quiero mover las dos, o sea, la máscara de corte completa, tengo que seleccionar las dos capas, porque si dejo seleccionada solo una, en este caso, digamos, la imagen. Si yo muevo la imagen, se cuenta que la máscara de corte o la figura se queda quieta, pero la imagen es la que se mueve, ¿sí? Al contrario, si yo lo que selecciono es la capa de corte, la máscara de corte, si yo la muevo, la hago más grande, la muevo para otros lados, se cuenta que ya me iluminaría una parte diferente de la imagen. Entonces, si queremos, digamos, cambiar la escala, nos tocaría seleccionarlas a ambas y poderlas mover. ¿Listo? A estas capas les podemos dar, por ejemplo, generarles un borde de trazos. Dense cuenta que, vuelvo y empiezo. Dense cuenta que para generar el trazo fuera de o a la máscara de corte en esta ocasión, voy a la figura que está generando el corte, le doy a esa capa doble clic y me aparecen los estilos de la capa. Aquí podemos generarle sombras, sombra paralela exterior, sombra interior, resplandores. En estos momentos vamos a generar un trazo que lo que va a hacer es que nos va a marcar la línea del borde. En estos momentos pongámosla para que se vea un color amarillo. Si le aumento el tamaño, dense cuenta que lo que estoy creando ahora en estos momentos
Es ya una figura un poco más elaborada. Si definitivamente esta figura es la que quiero conservar, le doy clic derecho a las dos capas seleccionadas y le doy combinar y me vuelve una sola capa, ya una figura, toda la composición que hicimos. ¿Sí? A estas, por lo menos a estas, para aplicarles, para aplicarles el mismo efecto, como son ya, estas son capas, máscaras de capa, nos tendríamos que ir para aplicar el contorno, no a la máscara, miren que aquí estoy iluminando la máscara, sino a la imagen, ¿sí? Entonces, si ilumino la imagen, le doy doble clic y le creo el trazo, ajá, ya me marca, no, tiene que ser de otra forma, claro, me marca la máscara, me la marca como borde, tendría que estar ya cortada, como esta, por ejemplo, esta. Si le doy trazo, claro, esta sí me conserva el trazo, lo en blanco, por ejemplo. No seguimos, cambiemos el color del trazo a verde encendido. Eso, para que se vea. ¿Listo? Desde cuenta que las capas que cortamos nos permite la misma capa darle un estilo, darle bordes, darle eh, como enriquecerla de alguna forma. Y con la máscara de capa, lo que podemos hacer es fusionarlas, una imagen con la otra, ¿sí? Ya de pronto utilizando los cortes y los estilos de la capa, podemos generar elementos. Y vamos a ver, quitamos este que de pronto no es como tan sonante, podemos crear elementos con los que podemos crear la composición. Diely, ¿tú me podrías repetir cómo es que se llama el emprendimiento? Que se me olvidó. Recrearte es recrearte, taller, ya te digo, Recrearte tien- proyectos. recrearte tienda de proyectos. Tienda de proyectos, ok. No, es recrearte proyectos, amiga. Ah, ok. Proyectos. Listo. Entonces, eh, listo, creamos un par de textos. Dense cuenta que yo, por lo menos, como para poder manejar y hacer una composición, palabras por separado, si de pronto son muy largas y pues es ya muy difícil tratarlas por separado, entonces en renglones, en líneas, es más fácil poder trabajar los elementos dentro de la composición. Y como para que se vean, vamos a darles color diferente. Entonces, colocamos, están arriba, entonces estos van a quedar por aquí. Esta la bajamos. Bueno, una cosa primordial, que tengan una buena base de, por lo menos de fuentes. Yo voy a hacer una copia de las que yo tengo. Para la próxima clase les voy a dejar un enlace a un archivo en el Drive para que puedan descargar. No sé si sean poquitas o sean muchas, son unas ciento y pedacito de fuentes o letras. Les va a servir mucho. Pues básicamente nos ayudan a expresar, ¿no? Digamos que queremos hacer un trabajo más serio, entonces utilizamos unas fuentes más comerciales, Ética, Arial, o una Miriam Pro, por ejemplo, ¿sí? Entonces ya se ponen a jugar ustedes con las fuentes o con las letras. Dense cuenta que las capas bueno, valga la redundancia, las capas de texto o los textos eran capas diferentes a las de las imágenes que estuvimos tratando.
Estas capas nosotros les damos lo mismo, por ejemplo, les damos bordes o trazo, que se llaman en este momento, por lo menos dése cuenta que podemos hacer que nuestros textos cobren más vida. De hecho, a ver si nosotros aquí hacemos un cambio así como de tonos, vamos al trazo y colocamos por lo menos un borde blanco, lo llenamos. Dense cuenta que esto ya me da como un aspecto más a un sticker, ¿sí? Entonces la letra se ve un poquitico más alegre. Yo le puedo generar por lo menos a estas letras sombra, desde el mismo ventana de estilos de capa le puedo crear las sombras. Si lo que quiero es que me dé como sensación de profundidad, entonces digamos, si el fondo, en estos casos estamos utilizando el fondo púrpura, un fondo oscuro, sería bueno darle las sombras unos tonos como más claritos. Vamos a ver el amarillo a ver si se nos ve, que se nos vea más, ¿sí? Y aquí donde dice distancia, la podemos alejar un poco. Démosela más fuerte, la opacidad, exacto. Entonces dése cuenta que debo ver color diferente, algo que nos resalte más contra ese naranja, ese color. Entonces, ok. Se cuenta que esto hace que nuestros textos tengan un poco más de vida. ¿Listo? Entonces ya un poco más de imaginación, creatividad y tiempo, pueden jugar con las imágenes, pueden jugar con los textos. Las composiciones aquí quedan muy bien porque primero este editor, el Photoshop, es un editor pues en el que podemos modificar los valores de las imágenes, por lo menos lo que les hablaba ayer de los tonos de saturación, de los brillos, los contrastes. Dense cuenta que la caja que era gris en estos momentos, haciendo unos cambios locos de tono y saturación, la volvimos roja y el marco se convirtió en zapote. Entonces, esa es la ventaja que tenemos de pronto aquí en el Photoshop, que nos permite modificar las imágenes, las fotos, nos permite enriquecerles el color, los brillos, los contrastes, las sombras, ¿sí? ¿Por qué se los digo? Porque ahora voy a pasarlos de aquí, voy a pasarlos al Illustrator, que es el otro editor gráfico. En él ya no podemos hacer como ese tipo de arreglos como en brillos, contrastes y colores, pero podemos generar otras cosas. Por ejemplo, podemos vectorizar, eh, podemos hacer fusiones, unas fusiones muy buenas. ¿Qué más les digo? Venga, les doy otro ejemplo. Por lo menos del texto, digamos que no queremos hacer proyectos, perdón, de esto. No queremos ver los efectos. Vemos que una forma también que se utiliza mucho en diseño para dar la misma sensación de la sombra, que es un poco de profundidad, y muchas veces para ayudar a resaltar el texto dentro de la misma composición, es crear sombras con el mismo texto. Es decir, nosotros el texto lo que hacemos es duplicar la capa. Entonces nos queda aquí una copia de capa, nos queda arriba, y la original nos queda abajo. Entonces vamos a apagar la copia, nos quedamos con la original. La original lo único que hacemos es darle un tono de sombra, ¿cierto? Digamos, lo que quería hacer yo hace un rato que no me funcionó con la propiedad de los estilos de la capa. Entonces, le damos un tono amarillo, más fuerte, más encendido, y encendemos la capa de arriba. Entonces, es tan sencillo como
tomar la capa de arriba y darle unos pequeños movimientos. Dense cuenta que ya me generó la sombra con el otro texto, una sombra más marcada. Si queremos cambiar el color de la sombra, es tan sencillo como cambiar el color del texto de fondo. ¿Sí? Entonces, esta, por lo menos, a ver, con el tipo de letra y la sombra así tan marcada, me da sensación como de caricatura. Pero digamos que queremos que a ver, hagamos un cambio aquí. Vamos a crear las dos y vamos a cambiarles la fuente, algo más comercial. Listo. Bueno, dense cuenta cómo modifiqué el texto. Escogí las dos capas, me fui a la ventana de carácter, donde están el tipo de fuentes, los estilos, los valores de interlineado, los valores de espacio entre letras y los tamaños. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a escoger una que se vea un poco más condensada. Listo. Entonces, dense cuenta que tenemos aquí ya una sombra muy marcada, pero digamos que dentro de mi composición, yo lo que quiero es que la sombra no quede tan marcada, sino que sí parezca una sombra real, porque ahí pues finalmente parece precisamente eso, como un letrero detrás del otro. Entonces, lo primero que hacemos es a la capa de texto, le damos clic y la rasterizamos como rasterizamos las imágenes pasadas, pero esta vez me lo va a hacer con texto. Lo que hace es convertirme el texto en un gráfico. O sea, ya no es texto, ya si yo intento hacer una modificación del texto, no me lo va a permitir porque el texto acaba de convertirse. El texto acaba de convertirse en un gráfico. ¿Sí ven? Acaba de convertirse como en un vectorcito. Entonces, les decía yo, quiero hacer que esa sombra se vea más real, más tipo sombra. Entonces, ¿qué hago? En la barra de herramientas, en la parte superior, vamos al botón que dice filtros. Nos despliega todos los filtros que tenemos para jugar con nuestras composiciones. En este caso vamos a utilizar el desenfoque. Vamos a utilizar el desenfoque gaussino, que es un desenfoque que se hace tanto de forma vertical como horizontal, lo hace de una forma pareja. Aquí me da los valores. Dense cuenta que si yo le voy dando porcentaje, miren que la sombra de ser algo muy definido comienza a volverse, como decirlo, como borroso, comienza como a difuminarse. Entonces cada vez parece más sombra, ¿sí? Entonces dense cuenta que ya dejó de ser ahora algo como muy recto, como muy marcado, como les dije, con la fuente pasada, y esa misma sombra tan marcada me daba como la impresión de caricaturas. Dense cuenta que esto ya es algo más, un poco más serio, nos da una impresión de volumen, de profundidad, parece que la letra estuviera sobre la mesa de trabajo. ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Hello. Bueno, a ver, les cuento. Aquí, hola, profe, espectacular. Listo. A ver, les cuento. Estábamos hablando, entonces, estábamos trabajando sobre la plataforma del Photoshop. Como les decía, el Photoshop es, aunque es un editor de gráficos, va más enfocado a la edición de fotografía,
por eso me permite hacer todos esos cambios con los colores, con los tonos, con los filtros, con las luces, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar con la otra interfase que sería el Illustrator, que ya es, o el Ilustrador, que ya es una interfase más para hacer, esa sí va más enfocada a la parte del dibujo, del diseño gráfico, es decir, eh, ahí podemos crear personajes, podemos también hacer montajes con fotos, pero entonces ya vamos más enfocados precisamente al diseño de la pieza como tal, más no a la edición de la imagen, ¿sí? Eh, el Illustrator es precisamente pues un, un editor vectorial, ¿sí? Trabaja a base de vectores, entonces eh, nos va a servir mucho. A ver, déjenme, yo organizo un poquito aquí. Primero vamos a guardar el proyecto que teníamos en Photoshop. Vamos a guardarlo como proyecto 1. Proyecto 1. Listo. Listo. Okay. Ahora vamos a entrar a trabajar con la otra interfase, que sería ya el Illustrator. Entonces, voy a compartir. Vamos a que abra nuestro ilustrador. Venga, les enseño otro secretico aquí. Además de los fondos así geométricos, nosotros podemos crear también fondos, digamos, vamos hasta abajo. Cerramos esta, hagamos todos los ojitos. Listo. Nosotros podemos crear fondos también, por ejemplo, con los degradados, con el degradado. A ver. No, espera, aquí ya nos hablo de este, vamos aquí, perfecto. Creamos una nueva composición. Aquí le damos las medidas que las queremos trabajar. Vamos a trabajar una pieza horizontal, 1920 por 1080. Como les decía, esto es medidas de alta definición. Si alguien les pregunta, ¿vas a hacer un trabajo en alta definición, en HD? Sí, acuérdense, 1920 por 1080. Listo. Bueno, aquí tenemos nuestra mesa de trabajo. Entonces, las interfaces se parecen mucho, pero tienen sus pequeñas diferencias. Básicamente, los filtros y los efectos son diferentes. Como les decía, unos van más enfocados hacia un tema y otros al otro. Lo que vamos a hacer es, vamos a traernos nuestro primer proyecto de Photoshop a la mesa de trabajo. Dense cuenta, esto lo veíamos la vez pasada, dense cuenta que cuando yo traigo mi proyecto de Photoshop al Illustrator, él me trae la imagen como si fuera una imagen sola, ¿sí? Es decir, eh, parece que tuviera subcapas, pero no, lo que trae abajo es la imagen del Photoshop, que si yo quiero hacer alguna modificación sobre esta imagen, voy a Photoshop, por ejemplo, digamos, miren, aquí está en blanco, si yo le doy guardar, cuando voy al Illustrator, me dice que hubo un cambio en el archivo, en el otro archivo, en otro formato,
Y si le doy sí, si lo quiero actualizar, él inmediatamente toma los cambios que necesito. Entonces vamos a recuperar aquí los elementos. Control S, guardar. Vamos de nuevo a Photoshop, aquí aparecen estos elementos. El Illustrator también tiene capas de corte. No tiene máscaras de capa, pero tiene máscaras de corte, perdón. Las máscaras de corte, como les decía, son capas que trabajan sobre capas. Aquí, por ejemplo, la podemos... a ver, vamos a hacerles una muestra. Si yo coloco un cuadrado sobre la imagen que tengo en estos momentos, selecciono las dos imágenes, doy clic derecho con mi mouse, él me da la opción de crear máscara de recorte. Si yo le doy crear máscara de recorte, dense cuenta que ahora solo muestro la parte que estaba tapada, por decirlo de alguna forma, con el cuadrado. O sea, dense cuenta que trabaja de la misma forma, o sea, tiene el mismo efecto que en Photoshop, pero la diferencia aquí es que tú colocas sobre la imagen cualquier figura que le quieres dar o la que quieres tomar, la seleccionas y le das la capa y él inmediatamente te hace la capa de corte. Te genera un trazo, que es el que le da la imagen y guarda la imagen en la parte del fondo. Nosotros, a ver, aquí estamos moviendo el trazo, correcto. A ver, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos modificar esta máscara de corte, vamos con la herramienta de selección directa, que es el mismo cursor, pero con la cabecita blanca. Lo encontramos en la parte superior derecha o lo llamamos con la tecla A. Nosotros damos clic en cualquier punta de la máscara. Miren que ella nos va generando la forma, o sea, nos va dando como la forma de la figura que queremos mostrar. Miren que es mucho más, por eso les decía que esta herramienta va más diseñada, valga la redundancia de nuevo, al diseño. Es decir, las fotos se ponen bonitas con el Illustrator, perdón, con el Photoshop. Las fotos se ponen bonitas, es decir, se cambian los tonos, se ponen los colores más brillantes, se pueden fusionar fotos, es decir, colocar una chica con un fondo de una playa, como vimos con el escalador. Si a eso le sumamos los cambios de tono y de luces, de iluminación, de contrastes, eso va a enriquecer mucho más la foto. Pero si yo esa foto la traigo aquí y comienzo a operarla, por lo menos con máscaras aquí. Acuérdense que por lo menos nosotros allá vimos una máscara de corte con un corazón. Aquí podemos dar el corazón y además al corazón o al cuadrado, al triángulo, le podemos dar cualquier tipo de modificación. Si escogemos la herramienta de la pluma, acuérdense que es la que tiene cabeza de pluma fuente, o la llamamos con la tecla P, y vamos a la misma máscara. Si nosotros le damos clic en medio de uno de los trazos, él nos crea un punto de unión. Ese punto de unión, nosotros con esta parte de la herramienta de la pluma, podemos darle curvaturas. Dense cuenta que ella me abrió los vectores y comenzamos a mover la máscara, ¿sí? Entonces le estamos dando forma a la imagen de atrás sin tener que cortarla. Sugerencia, cuando abramos los vectores para crear curvas, si es la curva que necesitamos y no necesitamos modificarla, la dejamos quieta y listo, ¿sí? Si definitivamente esa curva lo único que queremos modificar es como sus anchos, ¿sí? Dense cuenta que los dos niveles o los dos pivotes siguen unidos, aunque yo puedo alargar y alejar uno. Si subo uno me baja el otro, si subo el otro me baja uno, ¿sí?
Entonces, si esta es la curva que vamos a hacer, no le tenemos que hacer nada más. Pero si de pronto queremos modificar más, lo que tenemos que hacer es coger estos vectores y a cualquiera de los dos le damos un pequeño movimiento. ¿Listo? Con hacer eso, lo que conseguimos es que cuando utilicemos la herramienta de selección directa, si le damos clic al punto, él me muestra los dos vectores. Si cojo un vector, dense cuenta que ya lo subo y lo bajo, pero el otro vector se me queda quieto, ¿sí? Entonces puedo modificarlo y puedo mostrar de mi imagen lo que quiero mostrar. Entonces ya aquí puedo jugar con lo que quiero hacer. Digamos que quiero recortar de esta imagen solamente el rombo. Entonces puedo hacer una máscara de corte solo sobre el rombo, ¿sí? Y llevando los puntos y haciendo las curvaturas necesarias. Solamente voy a llevar el rombo. ¿Listo? Ahora bien, que no nos gustó el trabajo que estábamos haciendo dentro de la máscara de corte. Solamente le damos clic derecho y mire que él aquí, a ver, vamos sobre la máscara, o sobre la máscara, aquí, eso, clic derecho. Deshacer, mover. Ajá, bueno, a ver, me debería soltar la máscara. Vamos, capa. Vamos para atrás. Ah, no, a ver, perdón. Vamos, cambiamos el clic, o sea, dejamos de utilizar la selección directa y vamos a la selección normal. Con esta selección, si le damos clic izquierdo, y aquí, montar, aquí, mire, aquí ya me da la opción de soltar la máscara de corte. Es decir, si yo le doy clic ahí, él inmediatamente suelta la imagen que tenía, me deja los trazos que estaba utilizando, pero suelta la imagen, ya no la estoy cortando. Es decir que si yo la imagen quiero sacarla de aquí, por ejemplo, creo una capa, perdón, creo una capa y saco a la imagen del corte. Entonces ya solamente quedan los trazos que hice sobre la máscara. Lo mismo, si lo que quiero es volver a tomarla, pues crear máscara de corte, perdón, tenemos que meterla dentro de la capa. Aquí, exactamente. Ahora sí. Aquí le damos los trazos compuestos. Listo. Bueno. ¿Qué más podemos hacer con el Illustrator? Lo que les decía hace un rato, por lo menos el Photoshop me permitió generar un fondo con figuras geométricas. Aquí lo puedo hacer ya es con el degradado, por ejemplo. Puedo generar fondos con iluminación creando degradados. Por ejemplo, vamos a la herramienta de degradado. Escogemos el tipo de degradado. Vamos a utilizar un tipo de degradado radial, es decir, que vaya adentro hacia afuera, como se dan cuenta. Si queremos modificar el degradado, aquí tenemos la herramienta también que marca el degradado. Si lo queremos poner, por ejemplo, de aquí, de este centro, hacia la punta, nos va creando el degradado. Entonces, ahora lo que íbamos. Vamos de nuevo, atrás, 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 atrás. Entonces, vamos de nuevo, radial. Lo que hacemos aquí ya es cambiar de colores. Le damos un color rojo y a este le vamos a dar el mismo rojo, pero en una opacidad. Listo. Ajá. Entonces, vamos a hacerlo un poco exactamente para que se den cuenta. Entonces, ajá.
Dense cuenta que aquí, no, aquí hemos creado un fondito. Queremos marcar un poco más, le damos ahí. Vamos a colocar aquí blanco para que se marque más. Y la opacidad vamos a dársela toda. Ajá. Vamos. Ajá. Listo. Pues aquí ya tenemos en blanco. Vamos en blanco. Más opacidad. Aquí lo cree. Eso, aquí se marca mucho más. Entonces a este le damos por un poco más saturado. Exactamente. Ajá. Correcto. Entonces, seguimos esto atrás. Seguimos un poco. Miren que esta herramienta nos da la posibilidad con el degradado de crear sensación como como de luz, como de iluminación. Se cuenta que parece que estuviera encendido, que estuviera generando luz hacia lo oscuro y lo rojo fuera lo más oscuro. Esto nos puede servir de fondo para utilizarlo para cualquier tipo de composición. Hace un rato les hablaba de que el Illustrator es un editor gráfico vectorial. Yo descargué por aquí un ejemplo para hacerles la demostración de qué son los vectores. Esto es un elemento ya creado con la herramienta. Y dense cuenta que vectorizado o en vectores está cada parte de esta ilustración. Miren, hasta los puntos de la cajita, las sombras, los brillos. Entonces, ¿qué nos permite por lo menos el Photoshop, este Illustrator? Entonces, digamos que queremos de esta herramienta, de este elemento, queremos utilizar algunas partes. Digamos, vamos a utilizar el fondo. Entonces, vamos ingresando. Se cuenta que están los regalos. Yo los selecciono. Entonces, un poquito más. Aquí ya están las partes de los regalos. Si yo los selecciono, los corto, cuando salgo de la imagen, ellos ya no están. Dense cuenta que todos los elementos de la composición están dentro de la misma capa. La reunión que tuvimos pasada, yo les hablaba de que se creaban capas y subcapas dentro del Illustrator, que lo más ordenado, por lo menos en mi ámbito que va más dirigido hacia la animación, lo más ordenado, la forma más ordenada de trabajar es ir creando capas por elementos. ¿Sí? Eso después nos ayuda mucho a la hora de moverlos. Entonces, por ejemplo, quitamos los regalos. Yo creo una capa y le doy pegar, aparecen de nuevo los regalos en una capa nueva. Entonces esto me permite ya mover los regalos sin tener que ir hasta la subcapa y buscar dónde está cada uno de los elementos. Sí, por lo menos. Entonces, como les decía, yo quiero utilizar, digamos, el fondo, pero no quiero las letras. Entonces, seleccionamos las letras y las vamos quitando. Que tampoco quiero el letrero. En esta cinta. Quitamos, nos deshacemos de todos los elementos que no vamos a utilizar y conservamos
nuestro fondo. Vamos a utilizar el trabajo que veníamos haciendo con el Photoshop. Vamos a quitar las letras y vamos a quitar las sombras. Solamente vamos a dejar estas dos imágenes aquí. Vamos a guardar. Entonces, si yo voy aquí y traigo mi elemento, dense cuenta que ya mis elementos de Photoshop, que han quedado en una muy buena resolución, los puedo integrar a mi trabajo de vectores. ¿Listo? Ahora bien, como les decía, como el programa está más dirigido hacia el diseño, este no tiene como esos efectos que le podíamos meter a la capa, esos estilos que le podíamos poner a la capa como de generar el trazo o generar una sombra, ¿sí? Eh, entonces, por lo menos con los textos, yo tengo memoria de gallina, recrearte proyecto. Eso. Colocamos. Y en otra línea, proyectos. Listo. Recrearte proyectos. No me dejen olvidar también para la próxima clase que nos veamos, tenerles la lista de los shortcuts o de los atajos, es decir, de lo que yo hago con las teclas para no tener que ir hasta el menú de la herramienta de trabajo. Por ejemplo, ahora que escogí yo las dos letras, me doy cuenta que si las sombreo las escojo las dos, y si quiero cambiarles la escala, quiero escalarlas, tendría que ir hasta objeto, transformación o edición, transformación libre, escalar, texto, en fin, ¿sí? Si yo los escojo aquí y hundo la tecla E, se cuenta que inmediatamente me aparecen los pivots o los puntos de anclaje y me permite eh, hacerla más grande o más pequeña. Recuerden también que para que la escala sea pareja, es decir, miren que aquí si yo le hago hacia arriba, ella se encoge, pero a lo largo no hubo ningún cambio. Entonces eso me deformaría la letra y si eso no es lo que quiero, entonces recuerden que con el Shift sostenido y el clic izquierdo sostenido, puedo escalarla y ella conserva sus dimensiones. Lo único que hace es cambiar en escala, cambiar de tamaño. Bueno, entonces a lo que iba. Entonces, pongamos unas fuentes un poco más fuertes, casado con la helvética. Ajá, una más fuerte que se vea. Como les decía, en Photoshop tenemos los estilos de capa. Aquí para crear de pronto las mismas sombras, nos toca hacer lo que el truco que les enseñé por último en el Photoshop, que sería crear copias de los textos, control C o edición, copiar, y para pegar en el mismo espacio sería control shift V o V pequeña. Ahí me pegó, si se dan cuenta, me pegó. Mire que aquí están las copias, me pegó encima. Si no lo hacemos con el teclado, mira, aquí dice pegar delante. Entonces, me pega las dos copias delante de lo que acabo de copiar. Entonces, dentro de la capa donde tenemos los textos, como les decía, se generan capas y subcapas. Si esto se les parece de pronto se les enreda mucho, entonces, pues tan sencillo como crear una nueva capa, seleccionar la capa, ponerle en azulito y darle pegar, pegar delante. ¿Listo? Ah, perdón, me las paso aquí.
Control Z, nos devolvemos, escogemos y le damos pegar. Miren que esta me las pegó en la misma capa, pero me las cambió, me las puso en otra posición. Listo, ahí ya las tenemos encima. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apagamos la capa superior, que es la que vamos a, perdón, vamos primero a la capa superior, cambiémosle el tono de color para que podamos ver el efecto. Está en un rojo encendido. Y las posteriores están en negro para que se vea la sombra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Apagamos la capa superior, escogemos las dos capas, nos vamos a efectos de nuevo, volvemos y buscamos lo mismo, desenfoque. Se cuenta que como este ya no es tan enfocado al diseño o a la edición de la imagen, mire que solamente tiene dos desenfoques, tres desenfoques, tres tipos de desenfoques, mientras que cuando vemos este mismo efecto en Photoshop me aparece una lista casi de 8, 9, 10 efectos diferentes. Y buscamos aquí el gaussino, que es el que les decía que me desenfoca de forma pareja, y comenzamos a darle el desenfoque. ¿Listo? Así es como lo queremos ver, entonces le damos OK, y él inmediatamente me aplicó sobre el texto. Si yo ilumino el rojo, y como lo hicimos en el Photoshop, les corro un poco para un lado, perdón, son dos textos, los corro un poco para el lado, dense cuenta que ya la sombra se crea, y esto, pues mire, selecciono, control E, y él me va a escalar todo lo que acabo de seleccionar. Entonces, voy hacia abajo y lo traigo a mi composición. Dense cuenta que ya las sombras se aplicaron sobre el texto que tengo en la parte de atrás. Este mismo texto lo podemos meter como subcapa y ponerlo abajo para conservarlo. Recuerden, la capa que esté arriba es la capa que siempre va a aparecer al frente. ¿Listo? Entonces, pues en esta parte da la posibilidad de crear la sombra. Ahora bien, si se han dado cuenta, hay muchas tipografías, por lo menos en los logos o en las marcas, hay mucha tipografía que se parece a otras, pero tiene detalles muy pequeños, como colitas o rayitas que le salen. A nosotros el Illustrator nos permite volver todo gráfico y darle edición, inclusive al mismo texto. Recuerden que en Photoshop él no lo convirtió en gráfico, pero nos lo vuelve una imagen como una foto, que si yo quiero hacerle alguna transformación, solamente le puedo meter efectos. En cambio, lo que podemos aquí hacer con el Photoshop con el Illustrator es algo muy diferente. Si vamos a la pestaña superior de texto y le damos crear contorno al texto, o en su defecto mayúscula control O, vamos a hacerlo con el teclado, mayúscula control O. Pues miren que todo el texto él me lo volvió con punticos de anclaje. Apaguemos la sombra un momento para que no me titille. Miren que él me lo volvió con puntos de anclaje. ¿Sí? Apagamos esto tan ahora para que se vea. Entonces, ¿yo qué le puedo hacer al texto? Si voy con la herramienta de selección directa, escojo cualquiera de los puntos de anclaje y lo muevo, perdón. Ah, qué pena. Selección directa. Punto de ancla. A ver, movamos esto. Selección directa. Escojo un punto de anclaje. Este. Si yo lo muevo, miren que ya ahora
puedo editar mis letras. No solamente puedo tomar un punto de anclaje. Si yo le doy clic, mantengo la letra Shift sostenida y le doy clic a los puntos de anclaje, todos los puntos de anclaje que les haya dado clic me quedan seleccionados y ahora los puedo mover. Es decir, que puedo darle a la letra, le puedo dar cualquier apariencia que yo quiera, ¿sí? Aplica lo mismo que hicimos hace un rato con la máscara, aplica lo mismo con la herramienta de pluma. Es decir, si vamos a la herramienta de pluma y escogemos convertir los puntos de ancla para volverlos curvas, dense cuenta que si yo los amplío, la letra comienza a tener diferentes formas. Entonces esto me permitiría personalizar cualquier tipo de fuente, es decir, en base a una fuente puedo crear letras a mi necesidad, ¿sí? Esta función de volver la letra en contornos también sirve para qué. Muchas veces en diseño, cuando tú creas una pieza, tú utilizas fuentes que no son gratuitas, son fuentes comerciales, fuentes por las que tú pagas, tú las compras, pagas por la licencia de utilizarlas. Entonces, esas fuentes no todo el mundo las va a tener en sus equipos. Entonces, si yo estoy trabajando con, con Marta, digamos, yo le mando mi trabajo a Marta, pero yo tengo la fuente R45, digamos, un ejemplo, y yo hago mi diseño con esa fuente y le mando mi plantilla o mi trabajo o mi archivo Illustrator a Marta, porque Marta está trabajando conmigo, y Marta no tiene esa fuente. En el momento en que ella vaya a abrir el documento, el programa lo primero que va a hacer le va a decir, Marta, el documento tiene unas fuentes que tú no tienes en tu escritorio y son tales y tales. No tiene la posibilidad de buscarlas en internet y si las puede encontrar, las puede descargar, pero como les digo, hay muchas fuentes que son de pago y esas fuentes son difíciles de encontrar. Sí se pueden encontrar, pero son difíciles de encontrar y a veces la utilización pues también entiendan que no está pagando pues por la licencia de utilizarlas, entonces utilizarlas sin pagar licencia es indebido. Entonces, ¿para qué vuelvo yo las letras contorno? Para que cuando yo trabaje con esa fuente que no tiene Marta, cuando yo le mande el trabajo a Marta, Marta pueda abrir el trabajo, hacer la edición que ella necesita hacer, ¿cierto? Sin necesidad de tener que descargar la fuente, por ejemplo, ¿sí? Eso lo utiliza uno mucho, por lo menos cuando crea piezas para impresión, es decir, pues, a ver, y mucho más ahora en estos tiempos con esto de la pandemia y todo esto, las cosas cambiaron mucho. Antes de la vida pre-pandemia, por llamarlo de alguna forma, en diseño y en publicidad se utilizaban mucho los impresos. Entonces uno cuando iba a mandar a imprimir un afiche, unas tarjetas, un volante, un pasacalles, un pendón. Entonces uno se lo tenía que mandar a la persona de la impresión y le manda los textos en curvas, así lo llamamos en el argot, en curvas. Porque en curvas? Así eso evita que la persona que lo está recibiendo y lo va a hacer, lo va a imprimir en su proceso de impresión, ella no tenga que, pues que esto me lo mandó con esas fuentes que no consigue nadie o que hay que pagar y pues yo no voy a pagar tanta plata por una vez que voy a utilizar las fuentes. Entonces uno se las manda así en curvas, entonces ya quedan generadas como imágenes y eso le evita pues a la persona tener que estar molestando con eso con eso de las fuentes, que les cuento que es algo bien delicado. Vamos, Juno, Querido Oscar, cuéntame. yo creo que ya casi nos va llegando el momento de hacer el cierre de la clase. Yo me imaginé, Martica, venga, Martica. Antes que nada, les quería, voy a dejar de compartir para que venga más. Listo, bueno, antes que nada, les quería
La vez pasada les hablé que iba a buscar unas aplicaciones o una alternativa para aquellos que de pronto no están cerca a las estaciones de trabajo, ni a la que está donde ustedes en Empoderarte ahí en Santander de Quilichao, ni a los que están pronto alejados de, de la estación de trabajo De Guachené. de Guachené, correcto. Entonces, pues yo hice la tarea y por aquí estuve investigando, voy a Y por dejarles son alternativas a estos programas, tanto al Photoshop como al Illustrator. Les voy a dejar una alternativa de un programa descargable para aquellos que tengan el computador y no tengan de pronto la herramienta, porque pues estos programas, las licencias en realidad son costosas, ¿no? O compra la licencia, que es muy costosa, o paga suscripciones anuales, que también son un dinero, ¿sí? Entonces voy a dejarles las alternativas en programas descargables que son de licencia abierta o de software abierto. Entonces pueden descargarlo. Le dejo los enlaces de las páginas directas para que puedan descargarlos. Son, eh, uno se llama GIMP, que es la alternativa al Photoshop. La interfaz es muy parecida, lee los mismos formatos. De pronto, no, o sea, él lee formatos de Photoshop, pero no los genera. Entonces, digamos, si yo estoy lejos de Santander, es, empiezo a hacer mi trabajo con este programa y después tengo pensado hacerle un pulimiento, hacerle ya los detalles y irme hasta Santander, hasta Empoderarte y encontrarme con estas chicas de Marta y Ali allá y saludarlas, estar con ellas. Entonces, en este programa que les voy a dejar, lo que hacen es descargar su trabajo en formato de PDF y conservar las capas. Que cuando vayan al Photoshop lo puedan abrir o descargarlo en otro formato que el Photoshop también lea. Entonces pueden trabajar como si tuvieran Photoshop en la casa si no lo tengan, y cuando vayan a la estación de trabajo el archivo lo pueden abrir desde el Photoshop y utilizar las mismas herramientas, la misma interfaz y hacer sus ediciones. Lo mismo con el Illustrator. Les voy a dejar en el chat las direcciones, un programa de licencia abierta para que lo puedan descargar. Es otro editor de imágenes vectorial. Uno, eso es para los que tienen el computador y quieren de pronto tener la herramienta y tener con qué trabajar. Dos, la otra sorpresa es, busque también alternativas online que puedan trabajar. A ver, sé que muchos de pronto no van a tener la facilidad del computador y van a querer hacerlo en sus dispositivos móviles. Es muy válido, pero pues tengan en cuenta que la pantalla en la que van a trabajar es muy reducida y dense cuenta que mucho de este trabajo implica de mucho detalle, de hacer ampliaciones y llegar a puntos muy específicos, muy detallados. Entonces yo les aconsejaría que se abstengan de hacerlo en el celular, más bien de pronto en una tablet, si tienen acceso a la tableta, que de pronto es una pantalla un poquito más grande, pero pues definitivamente lo que sí les aconsejo es si pueden conectarse a internet desde un computador, también les tengo las alternativas para que lo hagan en línea y no tengan que descargar el programa. Mi consejo para los programas en línea, ¿cuál es? Como son en línea, y ustedes saben que la conectividad a veces nos falla un poco, entonces tratar de trabajar con archivos o con imágenes, con fotos livianas, no pesadas, para que puedan trabajar de una forma fluida, si no se les va a ver como cortado, como, como si estuviera, yo digo como si estuviera lunanco, como si estuviera cojo, ¿sí? Entonces, no, pues nada, espero que les haya servido toda toda esta plática que tuve con ustedes. Muchísimas gracias por darme la oportunidad. Ya tienen mis contactos, por ahí ya varias personas me han contactado que necesitan algún apoyo en trabajos. Si de pronto yo no les puedo hacer el apoyo directamente, les puedo dar de pronto unos tips para que se puedan desenvolver. Si es el caso, si de pronto quieren algo ya más definido, pues entonces ahí conversamos. De nuevo, muchísimas gracias a todas y a todos por haber asistido hoy.
Y pues nada.